Wolfram puse cómo sería esto simplificado y solo voy a escribir la simplificación de Wolfram y cuál sería otra respuesta equivalente. Entonces, digamos, si se van por la regla del producto, lo único que tenían que hacer era derivar la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda, o pueden derivar la segunda función sin ningún problema. Entonces, digamos, aquí f' de x, ¿a qué sería igual? Derivamos esta primera función, tendría como 18 medios o 9. ¿Y cuál es la nueva potencia de esta función? Un medio. Entonces luego nos vamos acá, que nos quedaría menos 2. Sí, menos x, sí, menos 2 dividido 2. Entonces cancelemos de un solo ese 2 y solo escribamos x a la menos 1 medio por la segunda función, y luego lo que hacemos más la derivada de esta primera función, que nos queda menos x a la, y ahora ¿cuál sería la nueva potencia? Sí, menos 4 tercios, y aquí tenemos un 0, entonces aquí no es necesario que escribamos el más 0, solo copiamos la primera función. Entonces esta es una respuesta que pueden tener. Otra respuesta que pueden tener es si en algún momento, digamos, sí, yo creo que ¿quiénes de ustedes simplificaron esta función? Yo solo la puse de modo que me quedaba, o sea, en vez de un medio le ponía la raíz. Ah, ok. Pero porque sería más. Sí, entonces digamos, si querían simplificar esta función, lo que tenían que escribir era esta función de abajo, menos 12 x a la 3 medios más 18 x a la 7 sextos más 4 por x a la 1 medio menos 6 por x a la 1 sexto. Entonces no sé si alguien se fue por este camino o nadie quiso sumar exponentes, pero igual si alguien de ustedes se fue por este camino, solo simplifican y después derivan. Entonces aquí les quedaría menos 36 medios, que sería menos 18 x a la 1 medio. Luego este otro que nos quedaría que más 21 x a la 1 sexto más 2 x a la menos 1 medio menos x a la menos 7 sextos. Esa forma está un poco más fácil, ¿no? Ah, ¿te parece más fácil? Sí. O sea, yo no lo hice así, pero cuando empecé a hacerlo la regla del producto me di cuenta que igual lo que ha sido si multiplico los dos. Sí. Entonces digo, Bueno, esta la dificultad que tenía es que andar sumando 3 medios con un menos 1. Sí. Y aunque tengan calculadora es un poco tedioso. Este segundo problema era el más fácil, pero aquí cabal había una advertencia. Sí. Sí, entonces simplifiquemos f de g de x. Ajá. Sí, digamos, porque ¿cómo podemos factorizar este numerador? Porque ¿cuál es la derivada de esta potencia? X a la menos 1 tercio. Está bien, sí. en la primera no había que simplificarlo. No, qué aburrido simplificar esta, porque igual la respuesta, si la simplifican, llegan a esto. Entonces esto no se mira igual de complicado que esto, pero esta sí tenía un paso crítico, la factorización del x al cuadrado. Ajá. Menos 2, sí, porque si sumo 6 y menos 2 me dan 4, y si los multiplico me dan 12. ¿Pudiste hacer esta factorización? Y después si cancelas el x más 6. Muy bien, y te quedó 1. Excelente, aquí hay 40 puntos. Quien hizo este problema aquí ya son 40 puntos. Ahora, yo creo que ese hay que retirarlo ya. Pobre lapicero. Entonces, solo como detalle técnico, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta, esta función es igual a x menos 2 siempre y cuando x no sea igual a menos 6. Pero eso, si se recuerdan, cuando teníamos este tipo de funciones habían agujeros en x es igual a menos 6. Para propósitos de la derivada, solo con que hayan simplificado esta función a x es igual a 2 y luego derivan,
1 y ya. Y no hay que darle tanta vuelta. Si realmente quieren entretenerse, pueden encontrar esta derivada con la regla del cociente y luego pueden tratar de ver cómo esta derivada con la regla del cociente eventualmente se va a simplificar a 1. Entonces es un bonito ejercicio de álgebra, pero no es el propósito de... Sí, pero sí encontraste esta. Ah, bueno. Muy bien. Entonces este último este sí era el problema más tedioso. Vi varios de ustedes que simplificaron hicieron una multiplicación del binomio con el trinomio. Eso está bien. Lo único es que, digamos, recordemos, para la ecuación de la recta tangente necesito 2 elementos. Sí, pero antes de b incluso necesito un punto sobre la recta, entonces necesito un punto, entonces necesito encontrar el punto 0, y es 0 y la pendiente m. Entonces, podrían encontrar la coordenada ya al principio o al final. Ahorita la voy a encontrar al principio solo porque esta es fácil de encontrar y también por mantener cierto orden. Entonces la coordenada en y tengo que encontrar y es 0. Entonces aquí es igual y es 0. Ajá, 24 porque tengo 0 más 6 por 0 menos 0 más 4. Entonces 6 por 4 es igual a 24. Entonces aquí en realidad lo que estamos haciendo es que estamos encontrando la ecuación de la recta tangente en 0,24. Entonces muy bien. Ya haciendo esto, encuentro la derivada. Ya sea usando regla del producto o simplificando la función. Entonces la derivada es igual a, derivo la primera función, 4 por x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. Más 4x3. Ajá. Ah, si te fuiste un solo de esto. Entonces derivemos ahora la segunda función, 4x3 menos 10x más 0 por la primera función. Aquí no sé quién de ustedes simplificó, no había necesidad de simplificar. ¿Por qué? Recuérdense que nuestro propósito ultimal no es encontrar una derivada, sino encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí, ajá, sí, por eso es que les pusimos x es igual a 0. Entonces aquí encontramos la pendiente. Sí. Entonces aquí le diría, bueno, x es igual a 0, incluso otro problema razonable es x es igual a 1. Ahora ya x es igual a 2, sí se vuelve tedioso. Entonces aquí tengo 4, 0, menos 0, más 4. Esto lo estoy haciendo con mucho detalle. Y luego este otro, creo que este me queda 0. Sí, sí, les quedó la pendiente 16. Vi que varios de ustedes tuvieron de pendiente 16, lo cual es satisfactorio porque aunque no pudieron terminar el problema solo con encontrar la pendiente, yo creo que aquí en estas dos líneas hay 20 puntos. Entonces muy bien, ya tengo la ecuación de la recta tangente. Solo me falta el intercepto. Y es igual a mx más b. La pendiente es 16. Y luego el intercepto lo encuentro evaluando la recta en este punto, 0,24. Entonces y es 0 es igual a 0 más b es igual a 24. Esto lo pueden hacer mentalmente, en realidad no voy a andar ahí muy al detalle. Bueno, ¿dónde está el procedimiento para que b sea igual a 24? Entonces la ecuación de la recta tangente finalmente es... Pero, sí. 16 también es un punto, ¿verdad? Puede ser 0,16 es un punto. Y yo creo que el punto es 0,24 porque ese punto es que evaluaste en la derivada para encontrar la coordenada en y. 1,16. Sí, ese también puede ser, sí. No, 0,16. ¿Por qué es 0,16? Sí, es que el 0,16, este punto lo encontrabas evaluando y en x es igual a 0. Entonces tenías un 0,24 y un 0,16. Entonces lo único que te faltó fue el intercepto. Entonces aquí tengo 16x más 24. Entonces digamos esto sería todo este corto.
Y digamos, Sí. o sea, como ahí va nombrando cada cosa, se va haciendo. Ujú. Es necesario. Ah, no, pero lo que sí es que sí, digamos, escriban y de 0 es igual a 24, y prima es igual a todo este relajo. Si en algún momento, digamos, derivan, pero solo ponen esto y esto, no vamos a saber si esto es la función original o la derivada. Y para eso está Pavallo. Ujú. Sí. Aquí, digamos, el y' de 0 puede ser con que solo pongan un m igual a 16 o y' de 0 es igual a 16, más que correcto. Ajá, sí. El padre es que esto te da cierto orden y disciplina. Entonces aquí, digamos, sería todo de este corto. Vamos a ver dónde tenía estos problemas del challenge. Ah, sí, aquí hay varios que traten de trabajar ustedes. Aquí sí hay que usar una regla del cociente, traten a la K como una constante. Este otro, aquí sí se pueden divertir, ¿cómo se llama? Evaluando estos exponentes. Y aquí sí pueden usar una calculadora. ¿Este challenge es el que nos... Sí, y acá ya está subido, sí. Sí, ahí que... Es el 1, ¿no? Sí, yo creo que chicas, sí, ajá, bueno, es pregunta 1, pero este es ya challenge de semana 2. Entonces aquí en algún momento lo que sí pueden hacer, digamos, para restar estos exponentes es, bueno, este es un 7 tercios menos un quinto. Entonces esto es igual a 2 quintos, o si utilizan el 32 quinceavos. Entonces así se tienen que ir con este. Y ya luego derivan. Ajá. Uy, este es bien bonito. Pero el challenge era para hoy. No, para el jueves. Yo no vi el challenge. Nos mandé un correo. Entonces este x, digamos, pueden escribirlo como un 2 medios, este a raíz cuadrada como x a la 1 medio, y este como 3 y... ¿Y en ese challenge también solo hay reglas de la derivación? ¿O ya Sí, no? reglas de... Ah, bueno, y hay una recta tangente. A la vez el challenge. Uy, yo creo que no tenía una segunda pregunta. Sí, es que siempre son 10 puntos, sí. Y luego está este que, como pueden ver, este está más difícil que el del corto. Entonces aquí se pueden entretener con las reglas de derivación, pero igual. El challenge ya se conoce en el quiz. Sí, yo creo que solo José lo vio y lo trabajaste. Ah, bueno, miremos cuál queda la pendiente. Igual podemos preguntarle ahí a Pero ya vamos a hacer como los 10 puntos extras del quiz. Ahí se van sumando. Bueno, miremos cómo queda este. Entonces aquí quiero t a la quinta más t dividido. En mi 1, t al cubo más 1. Ajá, entonces no están usando mi 1. Muy pocas personas usan mi 1. T al cuadrado más t más 1. Entonces querías encontrar S' de 1. Miremos. 7.5. Entonces hay que revisar ese. Y el S de 1 es igual a 3. Son bonos para laboratorio, para cortos, o sea, al final ahí se pueden sumar. Y como van en lo mismo cortos y laboratorios, no importa. Entonces traten de trabajarlo, y lo bueno es que tienen Wolfram para en algún momento tener la respuesta a esta derivada. Entonces pueden poner... Tampoco no conocían Wolfram. Bueno, aquí solo voy a poner una parte porque... ¿Pero resuelve más cosas o...? Es que estos dos se complementan. Lo bonito, yo creo que Wolfram puede hacer expresiones, ¿cómo se llama? Simbólicas. Entonces puede hacer esta derivación. Eso está bueno. Sí, pues con... Sí. Pero, ¿cómo se llama? Sí, eso se los puedo mandar y pueden retrabajarlo para verificar respuestas. Ahora, lo bonito es que Desmos para graficar es bien bonito, porque aquí hasta pueden sacar la ecuación de la recta tangente. Y es igual a S de 1 más S' de 1 por X menos 1. Dicen una pregunta, ¿y para el parcial ya vamos a tener que graficar?
Ah, no, todavía no, todavía no. Hasta en el segundo. Ah, sí, hasta en el segundo, sí. Ustedes aquí tienen, uy, me acerqué demasiado. La pendiente de la recta tangente en x es igual a 1. Ustedes pueden aquí jugar un montón, entonces todos estos voy a tratar de mandárselos aquí. Bueno, pues pongámosle nombre, challenge 2, gráfica, tangente. No es necesario que lo clique. Y ese también se los tengo que mandar. Y la misma notación que utilizo aquí para escribir potencias en Wolfram Alpha lo puedo utilizar en Desmos, solo que Desmos me hace el gran favor de ir subiendo las potencias. Y si uno pone el slash, le hace ya uno la división, mientras que en Wolfram uno lo tiene que escribir así todo de manera muy difícil de visualizar. Entonces estos dos son buenos compañeros. Ah, y estos problemas que les tengo aquí incluso son problemas de que están del cuaderno del trabajo. Entonces varios problemas que nos quedan pendientes del cuaderno del trabajo varias veces se los pongo a ustedes. Entonces ahorita la regla de la cadena la tengo que empezar en teoría hasta el jueves, pero prefiero empezarla hoy, trabarnos un poco, ver de qué se trata, y luego el jueves la continuamos y solo complementamos con las dos aplicaciones de la propensión marginal al consumo y el producto del ingreso marginal. Entonces siento que es más fácil que ahorita nos empecemos a familiarizar con la regla de la cadena, a estar que bueno, solo día jueves y luego el martes un corto de la regla de la cadena cuando solo tuvimos un periodo de clases para verla. Entonces esta regla es bien bonita porque posiblemente ya se han dado cuenta ustedes de que hay varias funciones que todavía no podemos derivar, pero que se componen de funciones que uno diría, mire, pero yo puedo derivar estas otras funciones. Entonces esta regla de la cadena sirve para derivar funciones compuestas que no se pueden derivar ni simplificando la función, ni desarrollando, ni expandiendo. Entonces, ¿cuáles son típicos ejemplos de este tipo de funciones? Funciones como la raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1. O, por ejemplo, podemos pensar en g de x es igual a, vamos a poner aquí una raíz cúbica. Entonces aquí tenemos dos funciones. Bueno, creo que esta todavía nos podemos evitar la regla de la cadena, pero esta sí no. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de funciones? Tenemos que volver a recordar que es una composición de funciones. Entonces esto ahorita puede parecer muy técnico, pero es que la idea es reconocer todas las funciones que están adentro de estas otras, de esta principal, y luego ir derivando cada una de las funciones que conforman la composición. Porque digamos, por ejemplo, ya sabemos la derivada de la raíz cuadrada, también sabemos la derivada de x al cuadrado más x más 1. Del mismo modo también conocemos la derivada de una raíz cúbica y la derivada de este tipo de función también ya la conocemos. Entonces la idea de una composición de funciones denotada, digamos, f círculo g, es que si por ejemplo aquí tenemos que f de x es igual a la raíz cuadrada de x y g de x es igual a x al cuadrado más x más 1, a que es igual f evaluado en g de x. Sí. Ajá, sí, a ver, mira. ¿No es equivalente a separar los términos y decir x elevado a la 2 partido 2 más x elevado a la 1 medio más 1 elevado a la... con este. Ajá. No, en ese. Ya te entendí. Sí, mucho cuidado. Esto no es igual a... si no, esto no se puede hacer con la raíz cuadrada. Ni siquiera con un término cuadrático. Con lo único que uno puede descomponer término con término son con funciones lineales.
Entonces mucho cuidado, es como que dijéramos que x más 2 al cubo es igual a x al cubo más 8. No, esto no es igual. Esto es un x al cubo más un 6x al cuadrado más un 12 por x y más 8. Entonces es un término mucho más largo. Entonces digamos, ¿cuál es la idea de esta composición? Que digamos, ¿cuál es la derivada de f de x? La derivada de f de x es igual a 1/2 de x a la menos 1/2. Y luego la derivada de g de x es igual a 2x más 1. Entonces la idea, si uno quiere derivar esta función que está definida por medio de una composición, lo que uno hace, bueno, derivo primero la función externa de la composición y luego derivo la función que está dentro de la composición. Entonces, digamos, ahí está un poco conjeturado porque no he presentado formalmente esta regla, pero lo que se imaginarían que es la derivada de esta función, vamos a usar la notación d de x. Pero igualmente la función de x. Ajá. Entonces lo que uno hace, bueno, primero derivo la raíz cuadrada. Entonces aquí a uno le queda 1/2 de la nueva función a la menos 1/2. Pero como tenemos que respetar que esta es una composición de funciones, en vez de tener aquí simplemente x, vamos a tener g de x adentro de esta nueva derivada. Entonces aquí voy a tener todavía el x al cuadrado más x más 1, que es algo lo que inicialmente se animarían ustedes para derivar este tipo de funciones. Sí, derivemos esta raíz, 1/2 por toda esta función a la menos 1/2, pero como g de x al derivarla respecto a x no me da simplemente 1, sino me da 2x más 1, entonces uno siempre hace multiplicado por la derivada que está dentro de la composición. O sea, no pone la que está derivada adentro, sino solo lo multiplica. Solo se multiplica, sí. La multiplicación puede ocurrir antes de que uno derive la función principal o después. Generalmente, digamos, me gusta trabajar de afuera hacia adentro. Entonces aquí lo que calculamos nosotros fue f' evaluado en la composición y luego por g'. Y así se deja. Sí, así se deja. Sí. Sí, aquí tal vez los 1/2 se pueden cancelar un poco. Entonces observen que esta es una regla bien bonita, es bien conveniente. Es otra regla que si la escribo es un poco difícil de desmenuzar la regla, pero ya cuando uno practica un montón de problemas, uno solo va viendo, bueno, cuáles son las funciones que forman mi composición, y uno va derivando cada una de estas y luego solo uno va multiplicando cada una de las derivadas. Entonces la idea es que, digamos, aquí hay sí. Entonces, para cuando son composiciones de funciones así con raíz, de primero se deriva toda la función de la raíz. Sí, ajá. Después lo multiplico por la derivada que está dentro de la raíz. Sí. Sí, aquí hay sí. Ahora sí, ese es el orden, porque digamos otra cuestión que vale la pena que examinemos es a qué es igual g compuesta en f de x. Entonces aquí tenemos f compuesta en g, pero aquí tenemos g compuesta en f. Entonces ahora, ¿cuál es la función que está como que afuera? La g. Entonces ahora observen que el f de x es como el f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces ahora lo que tengo que hacer es... ¿Y eso se puede hacer? Sí, se puede, porque aquí es igual que evaluado en la raíz cuadrada de x. Cada x la reemplazo por una raíz cuadrada. Pueden simplificar aquí, pero dejémoslo así solo para que nos quede cabal la idea de cómo se miraría este tipo de función compuesta. Es un tanto rara, pero igual se puede hacer. Porque observen entonces ahora cómo hacemos para derivar esta función. Primero derivamos el g de x, que nos quedaría un 2x más 1, pero como la raíz cuadrada de x está dentro de esta función, entonces no nos va a quedar un 2x más 1, sino nos quedaría 2 por la raíz cuadrada de x más 1. Entonces cuando estemos derivando esta función... Ahí en donde va a estar en x debería tener solo raíz de x, ¿no?
Sí. Y después multiplicarlo por la derivada de esta raíz. Ajá, sí, ajá. Entonces ahorita acaba lo que hacemos. Primero derivo la g. Entonces, ¿cuál es la g? Toda esta x al cuadrado más x más 1. Entonces esto es igual a 2 por la raíz de x. Más la derivada de x es 1. Aquí no aparece la raíz de x porque la derivada de x es 1, pero cabal, como tenemos un f de x que hay que derivar, ¿cuál es la derivada de f de x? Bueno, perdón, de la derivada de la raíz cuadrada de x. Acá. X elevado a la menos. Una pregunta. ¿Sí? Digamos, ahí en la g evaluada en f de x, que sería, hay una raíz cuadrada al cuadrado. ¿Esa no se puede eliminar ese cuadrado? Sí. No podemos simplificar a simplemente un x y solo decir que este tiene que ser un número positivo. Entonces, sí, obviamente, lo que está sugiriendo es mucho más cómodo. Esta en algún momento podemos simplificar la x más la raíz cuadrada de x más 1 y luego la puedo derivar. Incluso solo por jugar, digamos, tratemos de ver que la derivada de esta simplificada coincide con esta función. Entonces, ahorita que nos está molestando, este x a la menos 1 medio. ¿Qué sucede si multiplico 2 por la raíz cuadrada de x por este 1 medio por x a la menos 1 medio? Como que se cancelara. Entonces tengo 2 por la raíz cuadrada de x por 1 medio. Pero este x a la 1 medio es como que fuera una raíz cuadrada de x en el denominador. ¿Sí? ¿De dónde salió el 2 multiplicado por la raíz de x? Ah, porque ¿cuál es la derivada de g de x? 2x más 1. Entonces van a ver que lo bonito es que la regla de la cadena también se conecta con otras reglas de derivación que vimos con anterioridad. Y luego puede decir más 1 por 1 medio por x a la menos 1 medio. Entonces si simplifico esta función, estos dos términos se cancelan. Y ahora, ¿qué sucede si derivo esta composición ya simplificada? Sí. Un medio sería 1 medio de x elevado a la menos 1 más 2. Ajá, como que nos queda lo mismo. Entonces si derivo esta función x más la raíz cuadrada de x más 1, nos queda g'. Aquí cómo me cuesta escribir esto con composiciones. Entonces esto es igual a 1 y luego solo tengo que derivar esta raíz cuadrada. ¿Y cuál es la derivada de esta función raíz cuadrada? Ajá. X elevado a la menos 1 medio. Entonces, como pueden ver, llegamos exactamente a la misma respuesta. Solo que claramente aquí pueden ver de que siempre en las composiciones hay una composición donde la regla de la cadena es más aparente, como este problema. Aquí en este problema sí era aparente la regla de la cadena, en este otro no tanto. Y más porque como podemos hacer una simplificación, al hacer la simplificación ya desaparece la composición de funciones, ya no es tan aparente, pero igual llegan a la misma respuesta. Entonces ahorita la idea es, bueno, ¿cómo utilizamos la regla de la cadena? La regla de la cadena es derivar a funciones con raíces. Wow, bueno, no solo raíces, lo que pasa, bueno, no quiero adelantarme, pero también para funciones compuestas. La regla de la cadena se utiliza para funciones compuestas, para derivar funciones compuestas. Me estoy adelantando un poco, pero lo que pasa es que todavía no tenemos las funciones bonitas para derivar funciones compuestas. Entonces, por ejemplo, tenemos este problema. Bueno, trabajemos con que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces aquí quiero derivar e a la x al cubo más x al cuadrado. Entonces la idea es que vamos a conocer ya la otra semana que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces aquí, como pueden ver, en realidad hay también una composición de funciones entre e a la x y x al cubo más x al cuadrado. Entonces si aquí queremos utilizar la regla de la cadena, ¿cómo derivaríamos esta función? Sí, tenemos que encontrar la derivada de la función externa. Entonces la función externa es
e a la x, o vamos a poner aquí e a la todo este exponente. Creo que tienen música de Blasio. Entonces, como la derivada de e a la x es e a la x, solo escribo esta función tal como estoy, siempre recordando que como tengo una función interna, la función interna todavía está dentro de la nueva derivada. Entonces, luego que ya derivé la función externa, ya puedo derivar la función interna. En este caso, la función interna es un exponente, pero igual se puede derivar esta función, que es igual a la derivada de x al cubo más x al cuadrado. X al cubo más x al cuadrado es 3x al cuadrado más 2x. Más 2x. Entonces, como pueden ver, se puede usar para este tipo de problemas. Es diferente, pero porque uní el x al, solo bien x a la 5. ¿Por qué un x a la 5? Cuidado, este último término no forma parte del exponente de e a la x al cubo más x al cuadrado, es la función exponencial por un polinomio. Yo los uní antes, ¿entiendes? E al cuadrado de x más 3 más x al cuadrado, lo junté porque le puse x a la 5. Pero ahí no se puede. No, ya vi. Cuidado. X más 3 más x al cuadrado no es x a la 5. Se pueden juntar si te pidiera la derivada de x al cubo por x al cuadrado. Entonces, x al cubo. Entonces, viste, como se pueden ver, esto te sirve para un montón de funciones. Entonces, también se puede, digamos, para hacer este tipo de derivadas. Entonces, digamos, ¿cuál sería la derivada de esta función? ¿Cuál es la externa y cuál es la interna? Sería 10 x a la 3 más x. Entonces, la externa es esta como potencia de 10 y la 3x2 bueno, y ahorita aprovechense de Jonathan, porque Jonathan pasó el curso de cálculo diferencial y tuvo que lidiar con algunas derivadas extrañas, seno inverso. Entonces, digamos, primero derivamos la externa. Entonces, 10 paréntesis, pero todavía tengo que mantener el x al cubo más x al cuadrado, y esta potencia la actualizo. Entonces, esta es la derivada de la función externa, y luego derivo la función interna. Pero esa es la potencia, ahorita hacemos regla de potencia. Sí, regla de la potencia para la función externa, pero a la interna también tengo que derivarla por separado. Y por eso lo. Entonces, 3x al cuadrado más 2x, y esta es la derivada de la interna. Entonces, observen qué es lo interesante, y esto es algo que es la forma como les recomiendo que trabajen la regla de la cadena. La regla de la cadena se trabaja mejor si uno la visualiza a que si, por ejemplo, uno la haga, si la regla de la cadena es tanto y yo la aplico de manera ciega, porque aquí pueden ver que lo más difícil es identificar la composición de la función, cuál es la función interna, la externa, pero ya media vez se hace eso, uno sigue esta regla casi que de manera natural. Entonces, ahorita ya que hicimos varios ejemplos, puedo escribirles a ustedes cuál es la regla de la cadena. Qué molesto esto. Yo quisiera dar un curso como ese. Entonces, aquí tengo que si dos funciones son diferenciables, eso quiere decir que sus derivadas existen. Diferenciables o derivables son prácticamente el mismo concepto. Entonces, lo que voy a decirles es que la función f mayúscula, que es igual a la composición de funciones, también es derivable. Y a que es igual la derivada de esta función. Entonces, vieron, aquí el orden de la composición importa. Entonces, la primera función que aparece en la composición es la función externa. Entonces, derivamos f', pero f' tiene que ser evaluada en g de x. Y luego por g' de x.
Y aquí les hago una pregunta. ¿De qué forma miran más fácil la regla de la cadena? ¿Aplicarla de manera inmediata o lidiando con esta fórmula? Ah, pero prefieren con la fórmula. En tu caso, Sebastián. En mi caso es mejor verlo Ujú. externo o interno. Ujú, sí. Entonces aquí, digamos, está un poquito difícil de ver, pero esta es la derivada de la externa. Van a ver que después, a medida que hagan los problemas, prácticamente esta fórmula la van a estar aplicando sin necesidad de memorizársela. Lo que pasa es que el interno y el externo solo funciona cuando tienen que ponerse de fuera. No con no como con F de G o con F. Ah, también con GDF, cuando también funciona con GDF, digamos, ya que están preguntando, ok, quiero encontrar la derivada de esta función, a ver quién me la encuentra. Tal vez ahí pueden tener, al que me la encuentre tiene 5 puntos en el corto. La derivada de la composición de G con F. ¿Cuál es G? ¿Cuál es Así en general, en general. O sea, digamos, la derivada de G cuando G es... Ajá, ¿qué es la externa? Sería la derivada de G. Derivada de Ajá. G, F, multiplicado derivada de G. Ajá. Derivada de F, La derivada de... La derivada de G, evaluada de Ajá. G Ajá. por la derivada de la derivada. Bueno, aquí va a tener que determinar Mario quién participó más. Todos, 5, todos. No, Es lo mismo arriba, pero con ustedes. sí, yo creo que se lo vamos a dar Por X prima. a Arturo, se lo vamos a dar a Arturo los 5 puntos, sí. Sí, porque me gustó su respuesta, es lo mismo que lo de arriba, solo que cambiando F con G. Entonces vieron que no importa en realidad, digamos, si hacemos composición de F con G o de G con F, siempre nos vamos por la externa y luego nos vamos por la interna. Y aquí, como pueden ver, estos problemas se vuelven interminables porque uno puede andar ahí cambiando el orden de la composición y lidiar con un montón de problemas. Entonces empecemos a hacer algunos problemas. Aquí yo creo que el primer problema que voy a hacer es el problema que tenía en el cuaderno de trabajo, que era el problema motivacional. Pero ese es relativamente fácil, pero igual nos podemos animar. Bueno, ¿será que en algún momento si expando esta función y derivo llego a la misma respuesta que con la regla de la cadena? Llegamos a la misma respuesta. Entonces esa es una gran ventaja que tienen las matemáticas respecto a otras disciplinas. Pueden utilizar diferentes métodos, pero siempre van a llegar a la misma respuesta. Entonces tienen más libertad, pero como ya han de saber ustedes, la libertad tiene un montón de responsabilidades. Entonces, digamos, ahí ya tenemos esta función. ¿Cómo la quisieran derivar? ¿Cadena o expandimos? Bueno, hagámosla con cadena. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Externa, 2. Ujú. Sí, 2 por 2. X a la 4 más 2. Ajá, Por 4X de 3. ajá. Por 4X al 3. Ujú. Entonces ahí ya tenemos esto. Si quieren, digamos, podemos simplificarlo un poco. Este término por este término es 4x a la 7, por 2 es un 8x a la 7, y luego multiplico este por este, me queda 8x al cubo, por otro 2, más 16x al cubo. Lo estoy haciendo un poco rápido. En realidad esta respuesta es buena, pero lo que pasa es que en algún momento quiero ver, bueno, ¿qué pasa si simplifico y y luego derivo? Entonces puedo poner aquí un o. Entonces la idea es que si simplifico esta función, aquí es igual y de x. X a la 4 menos 2 y X a la 4 menos... ¿Por qué menos 2? Es No, un... y bueno, y es al cuadrado. Entonces recuerden que esto es como un x a la cuarta más 2 por x a la cuarta más 2. Entonces podemos hacer esta multiplicación de este producto notable. O utilizar la fórmula cuadrática. Entonces aquí es igual y de x. Este primero se eleva al cuadrado. Luego estos dos se multiplican entre sí y se multiplican por 2. ¿Esa cuál es? La...
ahorita te la voy a escribir. Aquí como que vi una pequeña laguna, pero no sé si va a ser... no, sí, ya vi eso. Ok, sí. Sí, este es el a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Ahora el primero con el segundo. Bueno, el más interesante es el a más b al cubo, y el a más b a la cuarta, ese ya es suficiente para este curso. Entonces, derivemos esta función, ya que sería igual su derivada. 8x7 Ajá. más 16x3. Y como pueden ver, tenemos exactamente la misma respuesta. Entonces, digamos, este era el problema para introducir este capítulo, pero ya como puse otros problemas más difíciles al principio, entonces este tema ya se volvió en cierta forma más accesible, pero digamos, pueden ver cuál es la dificultad, encontrar cuál es la función interna y la externa. Y no sé si en análisis matemático 1 vieron composiciones entre tres funciones. F compuesto en G compuesto en H. Entonces, yo sé que en cálculo lo vimos. En análisis no estoy completamente seguro, no vi esa clase. No, hasta Goff y Fogo, ahí nos quedamos en dos. Pero entonces, antes no llegaron al fogo. No, Es de la forma como... Ay, Dios. Bueno, vamos a... Fogo y Goff. Voy a tener que hablar ahí con algunos profesores. Bueno, que hay tanto que ver de mate. Entonces, digamos, este problema todavía es razonable. Ahora lo que sí no les recomiendo es expander esto a la 20, sí. Entonces, digamos, aquí la función externa es 20. Y luego la interna. Esto no es necesario que lo escriban, pero solo quiero poner aquí el mapa mental. Entonces derivamos esta función a la 20 y luego la multiplicamos por la derivada de x a la cuarta más x más 1. Esa explicación me sirvió para entender qué estoy haciendo. Sí, sirve, sí. Sí, sirve, porque estos problemas a la hora de resolverlos pueden resolverlos casi que de manera automática sin tanto razonamiento, pero sí van a haber algunos problemas más los que tienen funciones exponenciales y logaritmos, que ahí la regla de la cadena es donde realmente es más útil. Entonces aquí ya derivé la externa y luego derivé aquí la interna más 0, aunque ese 0 tal vez me lo van a rebatir, pero lo voy a poner. Y ahí ya no se pone No. el exponente. Sí, aquí no hay exponente, a menos que yo quisiera ponerles esto al cuadrado y todavía hay más términos adentro, entonces ahí hay que continuar derivando hasta que uno llegue. Entonces, ahora esto es más que todo, digamos, un caje de economía. Posiblemente ya en algún momento han visto que hay funciones, por ejemplo, que el ingreso Y depende de una variable como la cantidad, pero la cantidad, digamos, Q, depende, bueno, de cuántos trabajadores tienen o cuántas máquinas tienen para elaborar este producto. Entonces pueden tener, digamos, que en algún momento tienen una función que primero depende de Q y luego Q depende de M. Entonces en realidad últimamente el ingreso va a depender de M. Entonces la idea es que la regla de la cadena también sirve para encontrar este tipo de derivadas, porque como pueden ver, aquí pueden encontrar de I de Q, pero también pueden encontrar de Q de M. Pero en algún momento, digamos, les puedo preguntar a ustedes, ¿puedo encontrar de I de M? En cierta forma sí, porque digamos, ¿cómo encontramos de I de M? Tenemos en realidad una composición de funciones. Observen a qué es igual a la función de ingresos. La elevada de I con respecto a M. Bueno, pues es que el problema es que I solo depende de Q. Entonces hay que hacer lo siguiente.
I depende de Q, pero Q depende de M. Entonces, ¿qué miran aquí? Miran como que otra vez una regla de la cadena disfrazada. Solo que ahora en vez de F y G, tengo estas variables económicas. Entonces, estas variables económicas las puse solo para que cambiarles un poco la notación, pero igual, digamos, sigan tratando a esta como se llama, una composición. Entonces, esta es una composición entre I y Q. Entonces, derivamos primero I y después derivamos Q. Entonces, si quieren utilizar aquí la regla de la cadena, ¿cómo la utilizaríamos? La derivada de I. Ajá. Como hay un montón de variables, pueden escribir la I', pero mejor escribamos las de I y de Q. Solo porque hay I, Q y M y un montón de relajos. Entonces, primero derivamos I respecto a Q y luego, ¿qué haríamos? Acá. Entonces, como pueden ver, esto es una regla de la cadena. Entonces, bueno, pero incluso aquí borremos esto, no es una igualdad, sino lo que estoy escribiendo aquí es DI de M. Entonces, sí, como pueden ver aquí, y esto es bien bonito, la regla de la cadena, y es una trampa. Estas Q's como que las podemos cancelar, y si las cancelamos tenemos DI de M. Pero lo bonito es que aquí pueden ver, digamos, por qué la regla de la cadena se llama así. Bueno, quiero encontrar DI de M, primero derivo la función externa y luego lo multiplico por la derivada de la función interna. Ahorita esto también, digamos, los puedo escribir otra vez utilizando la notación más usual de matemáticas. Entonces, estén muy al pendiente con la regla de la cadena, y hay veces que uno tiene la pereza de escribir la composición, entonces uno deja una función de un lado, la otra función de otro lado, pero uno está preguntando la derivada de la primera variable dependiente respecto a la última variable independiente. Entonces uno utiliza esta regla en vez de armar la composición. Entonces la regla de la cadena tiene una forma alternativa. ¿Y dónde tenía esta forma alternativa? Aquí está bien. Entonces eso lo estoy poniendo porque también hay tipos de problemas así con la regla de la cadena. Derivada de ingreso con respecto a la derivada de trabajadores. Sí, bueno, sí, y esta la vamos a ver el jueves, pero este tipo de derivada se conoce, tal vez puedo ofrecer otros 5 puntos para ver quién se recuerda. ¿Cómo conocíamos esto en economía? Quiero determinar en cuánto aumenta mi ingreso si contrato un trabajador adicional. Optimización de mano de obra. Es que ¿Cómo fue la pregunta? Ingreso marginal. bueno, ingreso marginal es respecto a Q, pero aquí tenemos con trabajadores, entonces aquí te... Producción marginal. No, tasa relacionada. Producción marginal tiende a ser... Tenía un nombre todo raro, pero tenía un nombre de marginal. Entonces ese les está diciendo... Es productividad. Es para ingresos, es el producto del ingreso marginal. Así es como se conoce esta derivada. Entonces esta derivada les dice, bueno, en cuánto aumentan mis ingresos si contrato un trabajador adicional. Bueno, si con uno menos es en cuánto disminuyen tus ingresos. Entonces esta es una cantidad importantísima en economía, porque tal vez en algún momento, digamos, quieren contratar a un trabajador más, y contratar a un trabajador más puede que les aumente los ingresos y todo, pero tomen nota que a un trabajador le tienen que pagar un salario. Entonces la idea es, bueno, ¿cuántos trabajadores contrato? Contrato hasta que mi ingreso marginal sea igual digamos, al salario que le tengo que pagar al trabajador. Entonces, Pero también despedir a uno puede aumentar ingresos. es que ¿por qué uno despide trabajadores? Tal vez el último trabajador te tiene un producto del ingreso marginal menor a lo que le estás pagando, entonces si uno lo despide, posiblemente el trabajador anterior tiene un producto del ingreso marginal más alto. Entonces ahí, cabal, si estás por debajo del nivel del salario, uno despide hasta que uno llega otra vez a que este producto del ingreso marginal sea igual al salario. Pero si ves que todavía cada trabajador te está produciendo más de lo que le estás pagando, entonces vénganse y uno para ya justo hasta que uno llega igual a W. Entonces esta es una cantidad muy importante. Vamos a ver más detalles de esta cantidad el jueves, porque aquí es donde está la intuición económica.
y son problemas difíciles. Incluso el nombre no ayuda mucho, producto del ingreso marginal. Tal vez si le ponen, no sé, contratación marginal o algo así, o un nombre más llamativo. Algo que se pelea con el salario mínimo. ¿Qué es esta? Entonces, ¿por qué digamos a veces que los empresarios dicen que el salario mínimo no hay que aumentarlo tanto? Mire, o sea, este producto de ingreso marginal que tiene cada trabajador es tan bajo que encima de todo, posiblemente el salario mínimo está muy por encima del producto del ingreso marginal. Entonces, hasta un empresario puede decir, bueno, quieren subir el salario mínimo, está bien, pero voy a tener que despedir trabajadores porque ahora quiero que o solo contratar a los trabajadores que tengan mayor productividad. Entonces, digamos, el salario mínimo ayuda en unos puntos, pero también ocasiona otros problemas. Entonces, sabes que por tratar de resolver un problema, el problema resultante es todavía más, es peor. Entonces, esta es una cantidad bien bonita. Y si entienden esta aplicación, ese es el objetivo del curso. Yo creo que le voy a pedir a Danilo que me consiga un caso de esta fórmula. Entonces aquí, digamos, voy a encontrar CAY igual a F de U. Y U va a ser igual a G de X. Entonces, muy bien, aquí la pregunta que les tengo es, si Y es igual a F de U y U es igual a G de X, ¿cómo encuentro DY de X? Entonces tenemos como que un filtro. No puedo encontrar dy de x directamente porque primero tengo la variable u. Entonces como que lo que tengo que hacer es otra vez derivada de la función externa de f de u por du de x o de g de x. Entonces esto les decía que es bastante parecido a esto. Entonces ese es otro tipo, esa es otra forma de escribir la regla de la cadena. Personalmente a mí no me gusta mucho, pero es que hay varios ejemplos donde los problemas les ponen desagregada la función. En vez de decirles y es igual a f de g de x, les dan y por un lado y u por otro lado. Ok, por ejemplo en el examen no lo pudieran poner así. Uh-huh. Y o sea, ya uno sabe que lo que tiene que hacer es usar la regla de la cadena. Sí. Ahora, si ustedes quieren evitar este tipo de regla de la cadena y quieren irse a la original con f' g de x por g', pueden juntar la función y luego... Pero si solo pongo y' y lo hago, no está bien. No, porque aquí desafortunadamente y depende de u. Con estos dos pasos, estas dos funciones como que están conectadas. De esta forma, sí ya se puede hacer el y de x directamente porque ya evaluaste la composición, pero aquí todavía no la has evaluado. Ok, o si pongo f' con respecto a g de x, es lo mismo. F' con respecto a g de x, sí es lo mismo, sí. Sí, aquí, sí, buena observación. Sí, aquí digamos estoy escribiendo lo mismo. Solo que aquí el f' de u se mira como un f' de g de x, porque recuérdense que u es igual a g de x. Y luego el de g de x es como un g' de x. Entonces, como pueden ver, es la misma regla. Yo creo que prefieren esta otra. Pero igual, solo les quiero mencionar que hay problemas con este tipo de ¿cómo se llama?, de modalidades, y son muy comunes. Porque en algún momento pueden decir, bueno, el número de trabajadores depende de, no sé, el nivel educativo de las personas, porque este tipo de posición requiere cierta preparación técnica y el nivel universitario depende del PIB del país, y así uno puede ir. Si en economía en algún momento hay un montón de variables que dependen de otras variables y no termina uno nunca. Entonces, digamos, cabal, tengo este problema. Entonces ahorita lo que quiero hacer es que quiero que encuentren y' de x, o voy a escribir este como dy de x. Solo tiene raíz cuadrada, No, solo es un u al cubo, y luego aquí u es igual a 7x menos x al cubo. Entonces este problema se puede hacer de dos formas. Si no quieren hacer la composición, ¿cómo derivaríamos esta función? La derivada de... Pues yo lo que hice fue ya traducir de una vez
Ah. U por 7x menos. Ah, bueno, sí, esa es otra solución. Ahora, pero hagámoslo primero derivando y respecto a u y u respecto a x. Entonces, si quieren hacerlo así, digamos, lo harían de y respecto a u por de u respecto a x. Entonces, sería derivar 7x menos x al cubo, todo eso elevado al cubo. Sí. Que sería 3 por 7x menos x al cubo. Ah, con esta notación hay una gran ventaja. Que ya se multiplica por el Aquí, como estás derivando respecto a u, no hay necesidad de reemplazar u por 7x menos x al cubo. Entonces, entonces, esta es una respuesta válida, es una respuesta, bueno, no quiero hacer la composición. Ahora aquí en este problema yo creo que sí se van a animar por la composición, porque si nos vamos por la composición, y de x, como me dijo Jorge, esto es igual a 7x menos x al cubo. Entonces si derivamos esta función, aquí es igual A 3, 7x menos y al cubo, al cuadrado por 7 menos 3x cuadrado. Entonces, como pueden ver, son exactamente las mismas respuestas. Pero este es un ejemplo sencillo, porque en algún momento puedo ponerles, digamos, y de u es igual a u al cubo más u al cuadrado más u. Entonces ya así, con ese tipo de problemas, yo creo que no se animan a hacer la composición. Si les pongo alguna cuestión como u a la cuarta más u al cuadrado más u. Y luego la u sigue, bueno, incluso la u la puedo poner todavía más larga, 7x menos x al cubo más x al cuadrado. Entonces aquí se animan a hacer la composición o nos vamos con dy de u de x. Yo haría la composición. Bueno, si se quieren irse por la composición, por mí está bien. Aquí, digamos, si todos estos problemas siempre son al gusto del cliente. Entonces, yo creo que ya hicimos suficiente por hoy. Todavía tenemos unos cuantos problemas que hacer de la regla de la cadena, pero... Sí. ¿Y sabías que tengo estos cuadernitos? ¿Este lo hizo usted? Sí. Y es el cuaderno de trabajo y lo vamos a estar usando. Ahorita ya lo usamos. Este sí lo quiero, está en la librería. Pero te lo puedo vender yo. Va, perfecto. Te lo vendo así. ¿Cuánto es? Va. Perfecto. Entonces se lo traigo para la otra clase. Sí, la otra clase. Incluso aquí estamos trabajando ya este problema, lo trabajamos ahorita. Está nítido. P de y de x, de y de u de x, la regla de la cadena de la otra Que son forma. los que, sí, perfecto, sí lo quiero. Y aquí tenemos estos otros, ven, tenemos este otro problema. Ok. Eso tenemos que trabajar mañana. Bueno. Entonces, si me trae uno mañana. ¿Mañana tenemos clase o no? No, el jueves. Ok, perfecto. Gracias, Cristian. Sí. ¿Alguien más quería? Creo que ya va a ustedes. Arturo falta. Sí. Yo ahorita fui al cajero, pero... Sí. Podrías volver a tratar y mientras atiendo a Sebastián, porque aquí me voy a quedar un rato con Sebastián. Adiós, Jorge. ¿Esto para qué? Para no hacer la composición, sino evaluar directamente la derivada de la función externa y la función interna sin necesidad de reemplazar. Gracias, Cristian. Es como Adiós. Cualquiera de las dos es válida. Yo quisiera más así para tener Sí, nos vemos. Adiós. y evitarme. Sí, eso está bien, pero ya con Gracias. ya con aquí ya ves que como que ya es más imperiosa la necesidad de solo poner 4 igual u más 2u más 1 por 7 menos 3x al cuadrado más 2x. Porque si lo quisieras poner de la otra forma, tendrías 3 por 7x menos x al cubo más x al cuadrado a la 3 más 2 por otra vez esos a la 1 más 1 por todo eso y luego por la derivada de 7 menos 3x al cuadrado más 2x. Entonces se vuelve bien algo, pero igual cualquier forma yo la acepto. Bueno.
Solo me quedan aplicaciones y unos ejemplitos. Ve lo que dicen. Sí, no. Yo creo que Arturo no va a regresar. Bueno. Entonces, ya viste, aquí todo esto es de... Y ahorita sí la clase me quedó como para que estés terminando de hacer todos los problemas del patrón de trabajo, del desarrollo de la cadena. Yo lo voy a hacer. Sí, ahorita perdí un montón de clases por el corto. Sí. Pero hay ahí challenge, entonces ahí hay un montón sí, de... eso lo va a hacer. Sí. Mañana lo hago, solo salgo de un examen que está largo. ¿Qué tal? Hola, Cristina. Sí. Fíjese que quería... Ajá, ¿qué pasó? Ah, Perdón, no, quería hablar con usted. Pero Ah. dicen que tal vez la cámara está grabando, ¿no? ah, bueno, sí. Gracias. No, incluso ya tenía que haber cortado la grabación. Ahora quedaron.